6:41 de la mañana, a las 7:41 en las Islas Canarias, comienza ya nuestra tertulia. Tenemos 20 minutos antes de que comience a hablar Pedro Sánchez en el Senado. Aquí está conmigo Daniel Muñoz. ¿Qué tal, Dani? Muy buenos días. Hola, buenos días. Como siempre, con la prensa vamos a tener tiempo para repasar y para pues preguntar a nuestros contertulios de hoy qué les pareció lo que se pudo ver ayer, escuchar, ver, sentir en Valencia. Tenemos a un valenciano, Carmelo Jordá. ¿Qué tal, Carmelo? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Un placer. Un día como hoy. Y tenemos a un vallisoletano, ¿no? Correcto. Rubén Arranz. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días. Buenos días. Yo creo que es la combinación perfecta, ¿eh? Aquí tenemos a un andaluz de Montoro... ¿Nacido en Madrid? Nacido en Madrid. Yo soy valenciano, nacido en Madrid también. A un valenciano nacido en Madrid, a un vallisoletano de Valladolid y a una madrileña, casi gata. O sea que un elemento también en peligro de extinción. Es una especie de consejo de Estado lo que hemos formado hoy aquí, ¿no? Bueno, Dani, si te parece, vamos con los titulares de la prensa sobre lo sucedido ayer en Valencia y rápidamente una ronda para que nos cuenten los contertulios cómo lo vieron ellos. Bueno, pues los diarios de tirada nacional, también los valencianos, se dividen entre quienes le otorgan el protagonismo a los reyes y quienes se lo dedican a Carlos Mazón. Me refiero a los titulares, porque las fotografías de portada son todas para los reyes y para las víctimas. ABC y La Razón, por ejemplo, abren portada con las palabras del rey, aunque me quedo con sus editoriales y con el de Libertad Digital. Los tres destacan cómo el gobierno ha logrado imponer su relato de los hechos, el relato que le interesa. Un funeral para enterrar a Mazón es el titular del editorial de Libertad Digital, y del artículo de Pablo Planas me quedo con la siguiente frase, que va en la misma línea. En el relato mediático sanchista, los 237 muertos o más de la gota fría pesan menos que los 37 minutos de Mazón desaparecido. El País, por ejemplo, titula en portada: indignación contra Mazón en un tenso funeral por las víctimas. En páginas interiores, Manuel Javoy se pregunta hasta cuándo va a permanecer en el cargo, una pregunta que hace extensible a Alberto Núñez Feijóo, y hoy nos ha llamado poderosamente la atención el editorial del diario El Mundo, que es crítico con Mazón, pero lo es aún más con Feijóo. Dice: el homenaje en Valencia marca un punto de no retorno. Es Feijóo quien, sosteniendo a Mazón, expone al PP a esta vergüenza. El líder de un partido central en la vertebración de España no puede escudarse en la autonomía de sus estructuras regionales cuando son principios básicos los que están en juego. Tampoco cabe aceptar el argumento de que Feijóo carece de herramientas para desbancar a un presidente autonómico. Y hoy leemos en Voz Populi que la decisión está tomada: Mazón no va a ser candidato en las próximas elecciones. Bueno, yo decía a las 7 de la mañana que el bicho palo, que ahora es Sánchez, que es ese señor que se, digamos, que mimetiza con el ambiente y se parapeta detrás de los reyes para que nadie le identifique, ha ganado en el relato, y esta expresión me horroriza, pero claramente ha ganado. Ha estado una vez en Valencia y se metió en un despacho, no ha querido saber nada. Recordarán ustedes, si quieren ayuda, que la pidan, y ayer los gritos, los insultos, las amenazas, los deseos de muerte, porque ayer a Mazón le dijeron: ojalá te hagan un completo como a Rita Barberá. Esto se escuchó a las puertas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Fueron dirigidos al presidente autonómico, que es la máxima autoridad del Estado en la Comunidad Valenciana, es el presidente de momento de Valencia, y ahí estaba. No seremos nosotros quien defienda a Mazón, porque en este programa, y yo en concreto desde el inicio, he pedido la dimisión y pedí la dimisión de Mazón. Creo que no tendría que haber estado ayer allí, pero porque hace tiempo que no tendría que estar, pero tampoco tendría que haber estado Sánchez. Así que, bueno, vuestra opinión rápida, porque tenemos hasta las 9 en punto de la mañana. Si te parece, empezamos contigo, Rubén. Bien, vamos a ver. Yo creo que en días como ayer se escenifica algo que define, retrata la España de nuestros días, y es que cuando la política o cuando el interés partidista se interpone entre los ciudadanos y la agenda, se deja de hablar de las víctimas. Ayer yo creo que era un día, sobre todo en especial, para hablar de el aniversario de una jornada trágica en la que fallaron diferentes cuestiones. En primer lugar, la infraestructura y su mantenimiento, y en la que yo creo que los valencianos denunciaron una sensación verdadera de abandono, de respuesta tardía y de ausencia de mecanismos de emergencia eficientes. A partir de ahí yo creo que hay las comparaciones con lo que sucedía en este país hace apenas un par de décadas o 25 años son odiosas. Antes, en estas situaciones, era mucho más sencillo ahormar a la sociedad, un frente común de la sociedad española para condenar este tipo de episodios, o por lo menos cuando había un atentado se condenaba, y cuando sucedía una catástrofe así, yo recuerdo la del camping de Biescas, no había este debate sobre quién ha tenido la culpa desde el primer momento, y lo siento por ser crítico, pero creo que la politización del debate al final va siempre en contra de los intereses del ciudadano. Dicho esto,
ayer había dos cuestiones que ejemplifican quién yo creo, desde mi punto de vista, que tiene la mayor parte de la culpa de esa politización de todo el debate. Una de ellas es cómo las asociaciones de víctimas actúan de parte. No es ningún secreto que Compromís tiene un papel fundamental o un papel relevante, por lo menos, en la asociación de víctimas de la Dana. No es casualidad que esa asociación se haya conformado alrededor de un partido político que es oposición en la Comunidad Valenciana. Y luego donde no están todas las víctimas, eso también hay que aclararlo. Y no están todas, además, eso es. Y además la portavoz de Compromís, o una de las personas de Compromís, que se llama Marisol, no recuerdo el apellido, no tiene ninguna persona, no es familiar de ninguna víctima. Y por otro lado está la propaganda, y la propaganda se ejemplifica perfectamente en Radio Televisión Española, que ayer, un rato antes del funeral, en aquel programa que hacen los productores de entonces la Fábrica de la Tele, Sálvame, que ahora lo dirige Marta Flitsch y Gonzalo Miró, emitió un documental que también era un documental sesgado, que es exactamente lo mismo que hizo en el 5º aniversario de la declaración del estado de alarma, cuando emitió un reportaje centrado en su enemigo político, en su rival, que es la Comunidad de Madrid, y emitió un documental sobre los muertos en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid en el 5º aniversario de la declaración del estado de alarma. ¿Qué sucede con todo eso? Que al final esto se convierte, son órganos de propaganda, de parte, que en lugar de ofrecer al ciudadano una visión amplia de lo que ha sucedido, de repartir culpas, yo opino como tú, Rosana, creo que Carlos Mazón, por la torpeza, por la respuesta lenta que hubo en aquel día, en aquellos días, tenía que haber dimitido. Por dejarse seducir incluso por el propio presidente del gobierno. Es que todos recordamos ese saludo. No tanto por la polémica del aviso por SMS. Correcto. Que a mí me parece que eso se ha magnificado de una forma como si el aviso ese fuese una especie de salvaguarda, que ya te llega el aviso y no te va a pasar nada. Es una auténtica chorrada. Ahora a ese aviso se le haría caso, pero entonces no le habría hecho caso a nadie. Esa es la cruda realidad. Y hay que decirlo, ya está bien de no decirlo. Pero no tanto por eso, sino por la respuesta en los días posteriores, que fue lamentable, y por su papel político como sobachepas del presidente, perdóname la expresión. O sea, estuvo muy mal, y estuvo tan mal como para tener que dimitir. Es que en este país hay que empezar ya a asumir las responsabilidades de las cagadas cuando llegan a un determinado nivel, y perdonadme el lenguaje, me he levantado hoy un poco de aquella manera. Respecto a lo de ayer, yo creo que lo peor que se puede decir es que fue totalmente previsible. Es decir, fue exactamente lo que todos sabíamos que iba a ser. Es decir, no se desvió ni un milímetro del guión marcado, que era un guión efectivamente politizado. Y luego, en cuanto al relato, que yo también odio la expresión, pero al final no encuentro otra, hay una diferencia tremenda que yo creo que en pocas cosas se ve tanto como en esto. La prensa de ambos lados del espectro político, por decirlo así, ha criticado a Mazón. Nosotros, que somos un medio que en teoría está cerca más o menos de Carlos Mazón, y él ha estado aquí, hemos estado entrevistándolo en este mismo estudio, estaba yo. Nosotros le hemos criticado con muchísima dureza, y vamos a seguir haciéndolo porque lo suyo no tiene defensa posible. En cambio, la prensa de otros espectros políticos no ha criticado a los que tenía cerca. Entonces, la gran diferencia es esa. Cuando un político de derechas mete la pata, todos los medios que estamos aproximadamente en ese entorno ideológico le criticamos como debe ser, y los políticos de izquierdas en su entorno tienen carta blanca para hacer lo que sea. No ha habido ni una crítica ni a Sánchez. No, ni es que a Sánchez no existe. Sánchez no. Mira, fíjate, ayer no hace falta ni irse al programa de antes, en la retransmisión previa, digamos, al acto. Estaba Pepa Bueno acompañada de dos, entiendo que periodistas de Radio Televisión Española, colaboradores. Uno de ellos llegó a decir que el Ventorro era el símbolo de la indignación de los valencianos. Yo decía esta mañana, no, el Ventorro no, el Barranco del Pollo. ¿No era un restaurante el Ventorro? No, pues según esta persona, el Ventorro es el símbolo de la indignación de los ciudadanos. Y otro llegó a decir que en Paiporta la gente insultaba, tiraba barro y agredió a los reyes. Y no dijo nada de Pedro Sánchez, del galgo de Paiporta. Que además es mentira. Es que es mentira. Claro, es que cabe destacar que el sábado, después de la Dana, si no me equivoco, fue un miércoles. Sí. El sábado fue cuando salió Pedro Sánchez en una rueda de prensa y dijo aquello de si necesitan ayuda, que la pidan. Y lo escuchamos. Y luego lo negaron. Dijeron que era un bulo que hubiera dicho eso. De martes a miércoles fue, creo recordar, porque esa noche, recordarás, Daniel, que estábamos aquí, y yo me acuerdo perfectamente porque justo era la previa del día 1,
estábamos haciendo el programa, la confusión era máxima porque las noticias que nos llegaban, pero yo recuerdo... Empezó a saberse algo de la magnitud del tema durante la mañana. Durante la mañana ya creo que estábamos dando cerca de 50 muertos a primera hora. Se suspendió la sesión de control al gobierno y no se suspendió la votación de la renovación de Radio y Televisión Española. No sabíamos qué es lo que estaba pasando, porque me acuerdo que el desconcierto era máximo. Es decir, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Se suspende? ¿No se suspende? No entendíamos. Y claro, el golpe que se estaba dando a Radio y Televisión Española, al Consejo de Radio y Televisión Española, por ahí pasaron todos los... Eso se mantuvo. Y claro, y aquí efectivamente Carlos Mazón tendría que dimitir, pero sin ninguna duda. Pero es que tendría que dimitir de allí donde esté Teresa Rivera, y tendría que dimitir la ministra de Defensa, y tendría que dimitir el ministro de Interior, porque además, yo en esto a lo mejor estoy equivocado. Yo creo que el tema era mucho más inevitable de lo que se está vendiendo. Sí. Es decir, la naturaleza a veces es incontrolable y a veces, por mucho que tú mandes SMS, se muere la gente. Es terrible, es desgraciado, pero es así. Es decir, a lo mejor puedes evitarlo, pero puedes evitarlo 10, 15 años antes, no cuando ocurre y no has hecho nada. Es decir, no es una cuestión... Pero lo de después sí que se podría haber evitado. Los días de gente allí abandonada con cadáveres en sus casas, eso sí que se podría y se debía haber evitado. Eso sí que tenía una responsabilidad política de todos los políticos que tendrían que haber hecho lo que fuese. Pero es que al día siguiente, al otro como muy tarde, tendría que haber estado el ejército en todos los sitios. Tendría que haber estado la Guardia Civil en todos los sitios. Tendría que haber estado la policía en todos los sitios. Y, por supuesto, tendría que haber ido el presidente. Y el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que creo que tiene un papel relevante en este caso, estuvo 3 semanas desaparecido. Y se tachó como de argumentos catastrofistas el mero hecho de decir que a lo mejor había que iniciar un debate sobre el por qué no existían ahí todavía las infraestructuras hídricas necesarias para derivar el agua en caso de algo que... Coincido contigo completamente, Carmelo, a lo mejor no se podía haber evitado, como tampoco en realidad es fácil de evitar que las personas quisieran, y hubo víctimas que fueron víctimas por intentar salvar a lo mejor su coche, pero es que a lo mejor hay gente que dependía de ese... Esas son situaciones personales. Sí, son situaciones personales. Además, ellos nos lo explicaban a nosotros en los especiales que hicimos los meses después. Hemos hecho el seguimiento exhaustivo, ¿verdad, Dani? Decían, es que esto es costumbre aquí, ¿no? Es decir, se empieza a llover, tienes el coche en la calle, pues vas a poner el coche a salvo, ¿no? Es que el coche es mi modo de vida, mi medio de vida, y ¿no? Muchas veces en esa zona de Valencia, digamos, las casas están acostumbradas, digamos, todo el mundo está acostumbrado a que haya lluvias fuertes y a que haya pequeñas inundaciones. Las casas, por ejemplo, mi mujer es de Alfafar. Es de una de las ciudades que sufrió mucho la Dana. Entonces tú vas por Alfafar y todas las casas tienen 2, 3 escalones en la entrada. En una calle llana, dices, bueno, y esto, el que no lo sabe, ¿por qué? Pues porque esos 2 o 3 escalones son los que te impiden el día de la Dana que la casa se te llene de agua. El problema es que Dana normal. El problema es que la Dana elevó 2 metros el nivel del agua. En lo que la gente suele manejar es eso. Entonces, el día que llueve mucho, la gente se baja al garaje porque el garaje está hacia abajo y se te puede llenar de agua y se te puede estropear el coche. Y esas cosas son normales, quiero decir, y eso es muy difícil de evitar. Y como... Siempre y cuando no se acometan determinados planes, y esto hay que decirlo, aquí se ha hablado con ingenieros, con expertos, esos planes de reordenación urbana, esos grandes planes de infraestructuras, esa recuperación, digamos, de la base de lo que es la ingeniería civil, ¿no? Que se ha hecho en este país. Que tendrían que haberse acometido en los últimos 15 años. Es decir, no el mes antes ni tal, y que siguen sin acometerse, de hecho sea de paso, quiero decirte, pero es inevitable. Mira, en Madrid el año pasado, o no recuerdo, creo que fue este mismo año, tuvimos una primavera muy lluviosa y estuvo lloviendo un mes entero y estábamos madrileños que no estamos acostumbrados desesperados porque estuvo lloviendo un mes entero. En ese mes entero lloviendo en Madrid, llovió mucho menos, pero mucho menos, no recuerdo ahora si era la 4ª parte o la mitad o la 8ª parte de lo que llovió en Valencia en horas. Entonces, es decir, eso, con todas las obras y con todo hecho, probablemente habría dado problemas, no habrían sido tan graves, está claro. Pero hay que asumir la magnitud de lo que ocurrió en cuanto a la naturaleza. Y a partir de ahí, efectivamente, pues será muy difícil evitar esto. Pero, insisto, lo que se tendría que haber evitado, lo que es intolerable, es que 4 días después la gente estuviese allí sin recibir ayuda. Perdona. No, simplemente un pequeño matiz. Hablabas con personas varios días después de allí, y además hablabas muchas veces porque había gente que les había enviado ayuda o había ido directamente a ayudar,
y te decían que no había pasado nadie por allí, ni el ejército, ni siquiera habían visto un policía. Y eso a la gente que lo ve, no le puedes desmentir, no le puedes acusar de estar mintiendo por eso. Y eso es lo que hizo el gobierno. Y eso lamentablemente también lo hizo la Generalidad Valenciana. Bueno, ha llegado ya hace unos minutos el presidente del gobierno, ¿verdad, Daniel, al Senado? ¿Quién le acompañaba? Porque yo he identificado a Simancas, me ha parecido ver. Le estaba esperando Simancas, le estaba esperando Félix Bolaños y también Juan Espadas, que es el portavoz del PSOE en el Senado. Simancas y Juan Espadas, o sea, vamos, o sea, lo mejor de lo mejor. Sí, se ha rodeado, digamos, esos escoltas, no sé yo. En fin, bueno, vamos a recomendar CRES. Sí, si se sienten sin energía, con digestiones pesadas, tienen que pedir cita en Clínicas CRES, porque allí tienen un estudio genético y metabólico de precisión, una evaluación médica completa, van a utilizar fármacos personalizados para pérdida de peso controlada y un acompañamiento nutricional durante todo el proceso para evitar efecto rebote. Todo en un solo lugar, sin falsas promesas, con resultados clínicamente demostrados, que esto es muy importante. Tienen clínica en Madrid, en Valencia, en Zaragoza y en Mallorca, y pueden pedir cita a través del 91 445 0004. Bueno, pues vámonos a recomendar el Colacel hoy para todos los ciudadanos españoles que van a estar pendientes de las grandes verdades que va a decir seguramente el presidente del gobierno en el Senado. Tómense un Colacel, que hoy lo vamos a necesitar todos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos tenemos que acostumbrar a relacionar prevención con salud. Lo decimos muchas veces, no hay que esperar a que aparezca la arruga, a que los tejidos se descuelguen. Debemos actuar antes, activar la producción de colágeno y ganar la carrera a los radicales libres, un proceso que se acelera muy prontito, a partir de los 30. Así que lo más inteligente es adelantarnos y nutrir a nuestro organismo con los mejores suplementos, los de Mundo Natural. Tenemos que hablar de Colacel Antiox, que combate el envejecimiento de la piel, el descolgamiento, la flacidez. Lo hace con el colágeno hidrolizado puro, de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el extracto de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que con una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 91 446 0000 en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, el presidente del gobierno, muy sonriente, ya está sentado en esa comisión de investigación del caso Koldo. Está atendiendo ahora mismo a los fotógrafos que le están retratando en primer plano, y ya están preparados todos los senadores para comenzar esta maratoniana sesión en el Senado. Así que en unos instantes, cuando comience el sonido, esa comparecencia del presidente del gobierno, esos interrogatorios al presidente que van a empezar ya, vamos a conectar. Antes nos vamos al Corte Inglés. ¿Qué tal? Muy buenos días, Naya. Buenos días, Rosana. Vamos a recordar que ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés, que viene cargado de ilusión con todos los juguetes, las muñecas, los drones, las bicicletas, los juegos, las consolas, incluso los más buscados, esos que Papá Noel y los Reyes les cuesta localizar, como la casa de muñecas de Gaby, la taquilla secreta de Kids Secrets, el Tamagotchi Paradise, el temible dinosaurio T-Rex interactivo o el robot Titan Fury de Super Things. Catálogo de juguetes del Corte Inglés ya está aquí, lo pueden recoger en los centros o también lo pueden descubrir en la web o en la aplicación. Muy bien, Naya, pues sí que podemos observar en un primer plano, en una primera mesa del Partido Popular, a los senadores Alejo Miranda, a la portavoz del grupo parlamentario, la señora García, y también creo que es Rocío Díbar, ¿no? La senadora Rocío Díbar, que también, por cierto, tiene algunas intervenciones en esta comisión bastante destacadas. Sí que se comentaba en los últimos días que la existencia o la posibilidad de que una mujer pudiese interrogar al presidente del gobierno, sobre todo sobre cuestiones relativas a los usos y costumbres de sus secretarios generales y de organización, pues podría ser un golpe de efecto interesante también. No sé si en este caso van a tener también participación. Comienza ya la intervención. Vamos al Senado. Les cuesta entender, después de haber utilizado dinero negro, la diferencia entre el dinero negro y la utilización de dinero en efectivo que provenga de fuentes Efectivamente, regulares. Es que yo no digo negro, le estoy diciendo en efectivo. Y por tanto, yo tengo en la cartera hoy dinero en efectivo. Bueno, pues estamos escuchando en directo lo que nos llega, la línea que nos llega desde el Senado. Ha empezado ya el interrogatorio. Está en este momento en posesión de la palabra la senadora de UPN, María del Mar Caballero, que, como les comento, tiene interrogatorios muy acertados en la Cámara en esta comisión. El presidente del Gobierno, que ha comenzado muy sonriente, ya está contrariado. Ha empezado a decir que el PSOE tiene una financiación absolutamente limpia, que es el presidente que más ha comparecido y que está encantado de hacerlo, pero la intervención del presidente de la sala, el señor Suárez, se ha tenido que hacer presente para llamar al orden. Le escuchamos.
Lo que le digo es que si usted abusa, como empiezo a ver que está abusando, me veré en la necesidad de extender el tiempo. Y, señorías, para que no se ponga nervioso, le remito a una comparecencia de otro presidente de gobierno el 5 de marzo de 2025 para que vean en qué tiempo se movió la comisión. No tiene usted la palabra, señor Gil. Siga, señora Caballé. Se la estoy pidiendo, presidente. Bueno, volviendo a la pregunta, ¿sí o no? ¿Sí o no? Que voy a avanzar. ¿Puedo responderle? Sí, es muy sencillo, pero con un monosílabo, si puede. Lo primero me va a permitir que agradezca la imparcialidad del presidente de esta comisión. Bueno, ya está la chulería, ¿no?, del señor Sánchez. No sé cómo veis estos primeros lances de la comisión. Le ha hecho una pregunta muy evidente y con su falta de respuesta o su ausencia de concreción a lo mejor nos da mucha más información de la que parece. Hoy publicaban mis compañeros del Independiente un par de piezas en el que decía que había un descontrol evidente a la hora de pagar en efectivo a los miembros de la ejecutiva del PSOE, porque no pedían justificante de pago cuando presentaban algún ticket. Entonces, claro, ese dinero en efectivo, ¿de dónde procedía? ¿Por qué se pagaba así? ¿Por qué no le seguían los controles que la agencia tributaria pide a cualquier empresa por sistema? ¿Por qué no hubo una inspección ahí? Convencido de que en alguna ocasión he podido liquidar gastos siempre contra factura, que es lo que se ha dicho por parte de otros responsables como secretario general del Partido Socialista. Bien, o sea que sí. Quiero que me diga si también recuerda, en ese contexto, si podían ser cantidades superiores a 1.000 euros, como hemos visto pues en estos sobres que se pagaban en el partido, que aquí hay pues de 2.900 euros. ¿Usted ha podido cobrar más de 1.000 euros en un sobre? En absoluto. Nunca. ¿Y le ve normal que se haya pagado de su partido por encima de esta cantidad? ¿Qué es la ley? No, le digo, en ese contexto. ¿Usted lo ve normal? ¿Sabía que se pagaban estas cantidades tan elevadas en metálico? Señoría, si usted me pregunta si es normal que se liquide en efectivo, siempre y contra factura, todo lo que representen adelantos por parte de responsables del Partido Socialista, yo lo veo normal, siempre dentro de los límites de la legalidad. Bueno, yo creo que los demás ciudadanos parece ser que no podemos manejar más de 1.000 euros, pero bueno, es una ley antiblanqueo que se aprobó precisamente también con ustedes. Pero me permitirá, un poco al hilo de lo que usted dice, señoría, en fin, aquí ha habido ilustres senadores que se les ha descubierto casi 1 millón de euros en su casa o millones de euros en cuentas. Yo soy, no sé si por situarnos, yo soy la senadora de Unión del Pueblo Navarro, de Navarra, y en nuestro partido no pululan sobres y no ha habido jamás. Entonces nosotros cuando hay gastos, por eso me parece raro y le pregunto, nos hacen una transferencia. También quiero preguntarle a usted, por ejemplo, qué tipo de gastos. Hoteles, desplazamientos, comidas. ¿Puede saber en qué concepto? Porque yo creo que usted, aclárenos, tiene coche oficial. Bueno, sí, pero usted me está preguntando como responsable secretario general del Partido Socialista y también, lógicamente, se está refiriendo a épocas en las que no era presidente del gobierno, era jefe de la oposición. Fíjese, mire, simplemente por contextualizar, a diferencia de lo que ocurre en otros partidos políticos. Me llama, creo que está bastante nervioso el presidente del gobierno. Las alusiones al Partido Popular son continuas, los ataques son desde el primer momento. Sí. Por poner el caso del actual jefe de la oposición, cuando era presidente del Grupo Parlamentario Popular. A ver, que no ve, mire, no le voy a, yo voy a avanzar porque la verdad es que no sé si sabe que no tengo tiempo. No le voy a permitir porque no tengo ocasión. Senadora, Muchas preguntas, usted es el presidente, yo lo entiendo, pero compréndame a mí. ¿Ustedes ya tienen una versión definitiva de por dónde entra el dinero en efectivo? Le pregunto porque nos han dado múltiples versiones. Yo lo tengo aquí cuando ABC publicó en marzo del 21 los sobres que llevaba Koldo para pagar los gastos del que era ministro, el señor Ábalos, ustedes lo desmintieron inmediatamente al día siguiente con este otro titular: el PSOE no da dinero en metálico. Esto es un titular que ustedes sacaron justo al día siguiente de decir que Koldo llevaba sobres. Entonces, yo le pregunto, ¿por qué mintieron? Es que esa pregunta no se puede responder porque parte de una premisa falsa. Y es que nosotros no hemos mentido.
Hombre, si no pagan en metálico y pagan en metálico porque lo está diciendo, está desbordado. Mintieron, ¿no? Perdone, nosotros no mentimos. Usted me pregunta sobre las fuentes de financiación que tiene el Partido Socialista. Y simplemente, para conocimiento de esta comisión, presidente, que creo que será importante, el Partido Socialista, en sus cuentas del año 2024, declara que el 75% de los ingresos de mi organización, que yo dirijo ahora mismo, corresponde a recursos públicos. Es decir, estamos hablando de subvenciones por gastos electorales, por gastos de funcionamiento, por aportaciones de los grupos institucionales, o sea, y por que ustedes cuando dijeron por resultados y también por envíos electorales. Y simplemente por complementar, señoría, el 25% restante de esos ingresos procede principalmente de las cuotas de afiliados y de las aportaciones de los cargos públicos. Lo que le quiero decir con esto es que en el Partido Socialista no existen sobresueldos. Bueno, él sigue a la suya. Carmelo. Me parece que está muy mal el presidente del gobierno, que ha empezado fatal, que está respondiendo a lo que no le preguntan, completamente fuera de lugar, y lo comentábamos justo antes de empezar a micrófono cerrado. Me da la impresión de que lo va a pasar muy mal hoy porque no está acostumbrado a un formato en el que no puede irse por las ramas. Lo ha hecho muy bien la senadora de UPN, es decir, no le permito que me conteste a la pregunta. Claro, él está acostumbrado a las sesiones de control, con turnos partidos, a los debates en televisión como mucho, y esto me parece que me da la impresión de que lo va a llevar muy mal, porque ya le estamos viendo que las primeras preguntas, que están muy bien hechas, que están muy bien tiradas, no es capaz de responder. Sí, además el momento clave ha sido ese, no le permito que se vaya por las ramas, porque es verdad que la estrategia de Sánchez, siempre que se pone delante de un micrófono o sube a la tribuna del Congreso, es señalar al Partido Popular. Entonces, claro, señora, oiga, que yo soy de la oposición, no sé qué, no sé cuántos, pero ¿usted qué me está contando? Oiga. Continúa la senadora de UPN, María del Mar Caballero. Pues llevaba 127.000 euros también en efectivo, ha cobrado. Estamos sabiendo muchas cosas y ustedes han preparado una versión porque ayer fue el gerente al Supremo. Entonces, ¿por qué han cambiado de versión? ¿Cuál es la definitiva? ¿La última? Señoría, nosotros no hemos cambiado de definición. Al contrario, las cuentas del Partido Socialista son unas cuentas absolutamente legales y absolutamente transparentes. Fíjese en lo siguiente. Según la Comisión Nacional de Transparencia, el partido que yo tengo el honor ahora mismo de dirigir es el partido más transparente. Muy bien. Pues en esa transparencia la situación de las cuentas. Vamos a avanzar en esa transparencia. Va a sacar el CIS, este paso, sí. Citar el Corán, vamos. Entonces, estamos hablando precisamente pues de unas cuestiones que le afectan a usted, no a los demás. ¿Me puede decir en qué planta está el despacho de la gerente de su partido? Pues mire, no sé muy bien por qué me preguntas ahora. No, pero es una pregunta. No lo sabe. No lo sé. ¿Puede ser la segunda? No lo sé, señoría. O sea, que usted no sabe si en Ferraz está la gerente en el segundo, en el quinto o en el Esto cuarto. recuerda cuando le preguntaron a su hermano dónde estaba pensando, digo, el hermano no sabe dónde está la oficina, pues normal. Él tampoco dónde está la gerente. Sobres en efectivo, pues por los gastos que efectúan los cargos. ¿Ha podido también venir de parte del que llevó Carmen Pano, que dice ella, y lo ha dicho en el Supremo, y lo ha dicho aquí, que presentó 90.000 euros metálico en la sede de Ferraz, en la segunda planta? Mire, yo sobre lo que pueda decir una persona que está siendo investigada por delitos tan graves... No, ella ha pues dicho, es que se ha autoinculpado. ¿Por qué va a querer...? Pues por eso, porque efectivamente me permitirá que no comente, porque no le doy la más mínima credibilidad. Bien. Sí que le puedo decir lo siguiente, señoría, y es que, para que lo tengan ustedes en cuenta, y es que el efectivo de caja, como se ha demostrado, tanto aquí como en el Tribunal Supremo, procede de las cuentas del partido. El uso de metálico es perfectamente legal y también común en nuestro país. En el Partido Socialista se reserva, como he dicho previamente, a la liquidación de gastos, de dietas, de manutención, de desplazamientos, de actos. Y siempre, y esto es muy importante, señoría, que ya le veo que le preocupa, siempre con justificantes. ¿Y por qué cree que ocurre lo mismo en otras instituciones, como por ejemplo en el Senado? A ver, ¿por qué cree que en las páginas de estos informes, del último informe de la UPO, en la página 56, 95, 97 y 118, deja con absoluta certeza que hay pagos recibidos por el Partido Socialista sin respaldo documental? Concretamente, en la página 95 dice, por si no lo ha visto, que yo supongo que sí,
un mensaje de Coldo a su mujer que le dice: ingresa 750 a esta cuenta y pon en caja B. ¿Qué cree usted que es la caja B? A ver, señoría, yo en primer lugar respeto el trabajo de la Guardia Civil y de los jueces. Afortunadamente con este partido no existen, en el gobierno no existen policías patrióticas, que sí existieron en el pasado. Sí. En todo caso, respeto absoluto al trabajo de la Guardia Civil, de los jueces. Estamos colaborando totalmente con ellos y no solo el informe de la UCO al cual usted hace referencia no acredita financiación ilegal del Partido Socialista, sino que reconoce que el Partido Socialista informó de los pagos en efectivo y aportó la documentación. De algunos, pero también dice pagos recibidos del PSOE sin respaldo documental, y hace una referencia, la página 118. Bueno, sí, ya lo mirará, que voy a seguir preguntándole. Porque hay una cuestión que también, ya que él ha dicho una mentira. Y es que existía un control efectivo de por qué se desembolsaba ese dinero metálico en ese caso. Después de la declaración testifical del antiguo gerente del PSOE, lo estaba leyendo en el periódico El Independiente, el juez preguntó, se interesó el por qué se desembolsaba ese dinero sin justificante de pago, simplemente con los tickets. Es decir, que no es una cosa habitual, común, y desde luego bordea cosas que a lo mejor son ilegales, sospechosas. Y por mucho que se empeñe, en ninguna empresa española, yo creo que en los últimos 15 años se hacen liquidaciones, ni mucho menos por esas cantidades que hemos visto en metálico. No. Bueno, si les parece, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, tenemos que seguir avanzando. Nos quedan todavía varias horas por delante, así que vamos a tomárnoslo esto con mucha calma. Vamos a hacer una pausita y enseguida continuamos. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, les tengo que contar cómo está el tiempo, y el tiempo está revuelto. Comienzan las lluvias, se hacen persistentes prácticamente en todo el país, y en concreto alerta amarilla y naranja por fuertes lluvias en Baleares, donde nosotros vamos a ir mañana a hacer allí el programa. Ya les advierto que no nos va a parar nada, ni nos lo va a impedir nadie. Vamos a estar en el Auditorio de Palma de Mallorca. El programa comienza como todos los días a las 6 en punto de la mañana, pero a partir de las 8 las puertas abiertas en el auditorio, en la sala Mozart, para recibirles a todos ustedes. Vamos a estar encantados de estar con ustedes. En el resto de España, cielos con nubosidad variable. Hasta ahora en Madrid tenemos en el entorno de los 7-8 grados, vamos camino de los 18. La máxima nacional se va a registrar en Murcia, allí 27 grados, y la mínima en Ávila, en Burgos, en León y en Soria con 5 grados. Nos vamos a ir a la bolsa. ¿Qué tal, Fernando? Buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Muy buenos días. Bueno, pues el IBEX 35 está recogiendo beneficios. Es verdad continúa. Que no con mucha intensidad, un 0,48% abajo, pero por encima de los 16.000 puntos. ¿Hasta cuándo va a durar esta racha? Pues mientras dure la liquidez y las buenas noticias en el mercado, los analistas, sobre todo en el corto plazo, están viendo que sigue la fiesta, continúa la fiesta. El problema está el momento en el que se encienda la luz y veamos cuán borrachos estamos cada uno de nosotros. Me encanta, Luis, porque cuando te ve que estás contento, que de repente dices, joder, qué bien, ¿no? O sea, esto anima mucho a los mercados. No. Hay que tomárselo esto con frialdad, analizarlo con seriedad, porque... No, bueno, mira, un ejercicio que podemos recomendar. Miren ustedes los históricos de los grandes índices, se lo pueden encontrar en cualquier buscador, y miren los grandes picos que ha habido similares a los actuales en ratios y en precios. Burbuja.com, el momento previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Cada una de las veces que los índices han tocado este tipo de valores tan altos, poco después ha venido la inevitable reversión a la media. Ese es el momento en que se enciende la luz. Veremos cuándo llega. De momento, la fiesta continúa. Bueno, lo dejamos aquí entonces. Te seguimos leyendo el Libre Mercado. Muchas gracias, Luis. Noticia de interés cultural de la 11. Luis, hoy... buenos días a ti también. Muy buenos días. Hoy nos vamos hasta el Museo Nacional del Romanticismo de la capital. Qué bonito. Sí, donde se acaba de inaugurar la exposición Retratadas, estudios de mujeres. 152 piezas con imágenes y objetos con el que se revisa el papel de las mujeres a lo largo de la historia del arte de la fotografía de finales del siglo XIX. La mayor parte de las imágenes son esas fotos que se usaban en las tarjetas de visita o en retratos de tocador. Uy, qué bonito, ¿no? Qué cosa más delicada,
qué preciosidad. Me acuerdo que hicimos otro programa allí. No, hoy estábamos recordando un programa que hicimos en la Biblioteca del Senado hace un montón de años, un programa que hicimos en el Museo del Romanticismo con la pistola de Larra ahí presente, y bueno, fue un programa bastante accidentado. Un museo poco conocido de Madrid y absolutamente delicioso. Precioso, sí. Son los 5 museos, junto con el Lázaro Galdiano, el museo también del romanticismo. Bueno, hay varios. El Cerralbo, muy pequeñitos, ¿no? El Museo Sorolla, que son menos conocidos, pero que son deliciosos, son una maravilla, y que recomendamos y aconsejamos a los oyentes que no se los pierdan, porque desde luego tienen una visita. Vamos a hacer una pausa muy breve y nos vamos de nuevo al Senado. Continúa la comparecencia, los interrogatorios al presidente del Gobierno en el Senado. En estos momentos continúa, porque es la que ha tenido la palabra por abriendo este turno, abriendo esta sesión, la senadora de UPN, la señora Caballero, que le ha preguntado a Daniel por la banda del Peugeot. Por la banda, ¿no? del Peugeot, sí, por José Luis Ábalos, por Koldo García y Santos Cerdán, que eran los que le acompañaban en ese Peugeot cuando recorrió España para volver a la Secretaría General del Partido Socialista. Ha justificado su confianza en José Luis Ábalos, señalando que bueno, era un hombre con unas cualidades políticas importantes, ha dicho el presidente del Gobierno. Desconocía todo lo que hacía al margen de eso. Hay que decir que está intentando embargar el debate en todo momento. De hecho, el presidente de la comisión ha tenido que llamarle de nuevo la atención, porque no está contestando a las preguntas. Él se limita a desmentir que existe una caja B en el Partido Socialista. Ha aludido a la corrupción de épocas pasadas del PP, y no tan pasadas, porque en un momento dado ha intentado introducir en el debate a Alberto Núñez Feijóo. De hecho, ha mencionado al líder de la oposición, y en ese momento le ha interrumpido rápidamente la senadora y le ha dicho textualmente: ni Feijóo es mi presidente ni me importa. A mí lo que me importa, por ejemplo, es que Koldo García ha dicho que él ha cobrado del Partido Socialista más de lo que dice la UCO en ese informe. Es la estrategia que está siguiendo el presidente del Gobierno. En un momento determinado, la senadora le ha enseñado en la página del informe de la UCO, en donde los propios agentes dicen que hay cobros que no han sido demostrados, que no han sido acompañados de esas facturas. Al presidente del Gobierno le ha entrado la risa y ha dicho literalmente, entre carcajadas: esto es una pérdida de tiempo. Este es el momento en el que el presidente del Gobierno, digamos, que ha expresado públicamente lo que opina de esta comisión. Si os parece, nos vamos a ir otra vez al Senado. La justicia. Lo que sí que le puedo decir... Lo que sabemos es claro es que se les ha colocado en trabajo. O sea, eso la justicia lo está demostrado. Está su judice y, por tanto, tendremos que esperar a que se sustancie. Pero sí quiero responderle a las 2 preguntas. La primera, señoría, este es un gobierno absolutamente comprometido con el feminismo. Es un gobierno absolutamente comprometido con los derechos de la mujer. Y tengo que decirle también, señoría, como lo he dicho en... O sea, que usted se considera también feminista y socialista, como José Luis Ábalos. Esa es muy buena. O un grado más. Señoría, simplemente por responderle y no caer en ese tipo de preguntas que yo creo que son más capciosas que otra cuestión. Bueno, capciosas, es una realidad que a la gente nos escandaliza. Sí que le puedo decir que desde el punto de vista de los hábitos personales, pues cuando hemos conocido esas relaciones, no solamente me decepciona, sino que me repugna y rechazo absolutamente. Fíjese que en el último Comité Federal del Partido Socialista, en el pasado mes de julio, lo que hemos hecho ha sido modificar el código de conducta de los altos cargos para que sea incompatible el consumo de prostitución con la militancia del Partido Socialista. Esto no lo ha hecho ninguna otra organización del sistema político español. No sé si ustedes, mire, que voy a avanzar, que es que tengo más cuestiones que preguntarle que me interesan. También sobre Santos Cerdán, su máximo colaborador, diputado navarro, y desde luego, pues usted decía de él que era muy eficaz, un gran negociador. Claro, entiendo que le debe usted el Gobierno de España, también le deben el Gobierno de Navarra por sus pactos con EH Bildu. Decía usted de él, pues todo esto. También decía de Koldo, que es el que trajo él a Madrid, pues que era el socialismo de raíz, que tanto confió en él que le dejó sus avales. Y desde luego sabemos pues que el gobierno de Chivite, de María Chivite en Navarra, pues ha tenido en Cerdán el mejor enlace que podía ser. Yo le pregunto, ¿usted ha perdido la confianza en el Partido Socialista de Navarra tras la caída de Santos Cerdán, sabiendo pues que es ahí donde se inició la trama, donde han salido pues tanto Santos Cerdán, Koldo, su mujer? Ahora sabemos pues que el número 2 también, Alzorri, tenía a la mujer trabajando en la empresa de Santos Cerdán.
no sé, ¿pondría usted la mano en el fuego por el María Chivite? Señoría, usted ha dicho que yo le debo el gobierno a no sé qué partidos políticos. Yo sobre todo, y aprovecho esta reflexión que usted me ha hecho, para agradecer a los millones y millones de españoles y españolas que votan al Partido Socialista y a aquellas otras formaciones políticas que han propiciado el que haya un gobierno de progreso. Ahí es donde tiene que cortar la senadora, porque no le puede ganar la partida en ese tipo de lances, ¿no? Y de expresiones. Y el presidente de la comisión también debería cortarle. Claro. Es curioso porque, claro, esta senadora es de Unión del Pueblo Navarro y hay unas declaraciones de Ábalos, no sé si recordáis, cuando dijo aquello de... Hablaban de chistorras y dijo, claro, ¿no? Cuando venían de Navarra siempre les gustaba y traían mucha chistorra. En Navarra fue una cosa que es fundamental y que evidentemente le interesará a esta senadora, que es la adjudicación del túnel de Belate a Servinavar, la empresa que encontraron un papelito que era titularidad en parte de Santos Cerdán. Y no se puede decir que no avisaron al gobierno de María Chivite desde la propia mesa de contratación, porque denunciaron en votos particulares que para adjudicar a Servinavar esa obra de 76 millones de euros hubo presiones extrañas, externas, para redirigirla a una parte que evidentemente la UCO sitúa dentro de la trama de corrupción del PSOE. Una empresa recién creada, que se dedicaba a otras cosas, que de repente empieza a hacer obras de las más grandes de Navarra y del norte de España en colaboración en UTE, en Unión Temporal de Empresas, con Acciona y con compañías de ese nivel. Es decir, es una cosa absolutamente estratosférica. El presidente está tratando de eludir el bulto en todas las preguntas que le vemos, pero insisto, lo va a tener muy difícil. Es que no se puede... No se puede estar así 6 horas. Vamos a ir al Senado porque está otra vez teniendo que intervenir el Caballero, presidente. ya le he dicho que a la vista de esta maniobra usted tendrá más tiempo, no se preocupe. Gracias. Porque es que no hay manera... A la vista de esta maniobra, claro, es que efectivamente... Bueno, pero fijaos que el presidente del gobierno, preguntado por el socialismo y el feminismo, aludiendo, ha estado muy bien ahí la señora Caballero a esa famosa frase, yo soy socialista y feminista, ¿no? Dice, me repugna ese hábito, ¿no? De los hábitos personales. Y me repugna el yerno de Sabiniano. Claro, es que este señor... Es el yerno de Sabiniano. Es que claro, hay que... Su casa de Pozuelo está pagada con esos hábitos personales. Y es que además el problema no son los hábitos personales. Es decir, nos puede parecer mejor o peor que Ábalos recurriese al sexo de pago, pero el problema no es ese, el problema es que se lo pagásemos nosotros. Claro. Bueno, y hay cosas que se olvidan, que es, por ejemplo, que intentó colocar, después de haberle colocado con un sueldazo en el hipódromo a Paco Salazar en la ejecutiva del PSOE, después de que evidentemente él tenía constancia de las denuncias internas. Sí, pero si me permites, Carmelo, para que nos demos cuenta de la dimensión del personaje, ¿no? Y de cómo la mentira, ¿no? Es que sale por cada uno de sus poros. Es la frase que acaba de pronunciar. Hombre, el marido de tu señora, a partir de sus negocios, que todo el mundo sabe cuáles son, te sufragó a ti muchos gastos, entre otros tu casa, ¿no? Entonces, repugnarte no creo que sea demasiado, ¿no? O sea, pero es que estamos hablando del padre de la estudiante del Chiringuito. Es decir, es que es este personaje. Cuando tú te crees que Sánchez no puede sorprenderte más la caradura que tiene y la hipocresía y la mentira enorme en la que vive, porque ya no es una cuestión política, es que viven en una mentira absoluta, resulta que te sigue sorprendiendo. Y bueno, en fin, a mí me parece alucinante. Es que en marzo estás hablando de los chiringuitos y cuando en mayo más o menos preinscribes a tu hija en el 31 de marzo al final, además era final de mes. Es decir, semanas después ya estás metiendo a tu hija en una universidad privada que por otro lado estás atacando a las universidades privadas. Es que no conocen la vergüenza, no conocen el decoro. Es decir, viven en una realidad paralela en la que ellos tienen permiso para todo y luego pues dicen lo que sea, lo que convenga en cada momento. Tenían que ser terribles esas cenas de Nochebuena o la fiesta del solsticio, como seguro que la llamaban estos horteras, en las que se sentaba con el tío y con el padre, es que no sería eso. Es que no sería terrible. Ese intento constante de huida lo que uno tiene que aguantar en esas cenas familiares y comidas familiares. Pues en las mías nunca ha habido un dueño de prostíbulos, por poner un ejemplo. Ni en la mía tampoco, ni en la mía. No hay que aguantar tanto. Unión del Pueblo Navarro, y por primera vez en la historia ustedes quitaron la alcaldía a Unión del Pueblo Navarro para dársela, la entrega a EH Bildu. Esa es la entrega. Por eso le digo, eso vino fruto de un pacto que lo sabemos, de su investidura y que negoció Santos Cerdán y es lo que sabemos. Entonces yo le pregunto, ¿usted pidió esa discreción?
Entonces, cuando usted dice la entrega, es porque ha ganado UPN y no ha ganado otro partido político que es el que gobierna. Entonces, en Extremadura, que no ganó el Partido Popular. No, que le pregunto, sabemos que ha habido un pacto y que hubo una plataforma. Le preguntaba si usted había dado esa orden. Pero bueno, mire, y también le quería preguntar si entraba el Massainz en ese pacto. ¿En qué pacto? En el de Pamplona y su investidura. Con lo que se ha producido en Pamplona, como lo que se ha Claro, producido... la senadora está, lógicamente, ella es la representante de Unión del Pueblo Navarro, está tratando de preguntar sobre esta rama, sobre esta ramificación de la corrupción, ¿no? Del entramado corrupto. En este punto me gustaría preguntaros si vosotros pensáis que ha habido algún tipo de coordinación o es posible que haya habido algún tipo de coordinación entre los diferentes portavoces de los grupos en la oposición, es decir, para preparar precisamente el interrogatorio. Pues sería deseable que sí, pero he de decir que me extrañaría. Es decir, lo suyo sería que realmente los partidos de la oposición, que no son tantos, es decir, que Vox, UPN, el Partido Popular y no sé si en el Senado hay alguna fuerza más representada, no me suena, se hubiesen coordinado, hubiesen podido hacer esto, pero mucho me extrañaría que esto ocurriese. Sería una estupenda señal, sería fantástico y de hecho es lo que debería ser. Hombre, yo lo espero, desde luego, pero cabe recordar que en una pregunta, preguntado por Carmen Pano, que es esa mujer que comenta que llevó sobres a Ferraz, él ha dicho, yo no voy a hablar de personas que están investigadas en causas que son tan graves. Vamos a ver entonces cómo habla de Cerdán. A Ábalos y a la defendido. Si es que hoy yo creo que es un momento para sacar frases para la historia de cómo puede defender a sus dos antiguos secretarios de organización y a personas que pueden acabar con problemas. Cualidades políticas. Sí. Las cualidades políticas. Y de momento digamos que estamos por la vía navarra, pero claro, es que hay otras muchas. Es que tenemos que a lo mejor hablar de Europa, tenemos que hablar de Begoña Gómez. Y hay que volver a hablar del dinero en metálico que corría corría como el agua casi por Valencia, con perdón de la comparación, por la sede de Ferraz, que es una cosa absolutamente insólita. Muchas gracias, señora Caballero. Sí, antes de darle la palabra al señor Gordillo, señor Sánchez, le quiero recordar que esto es una comisión de investigación. No es una comisión como usted la ha calificado. Yo creo que este Senado se merece un respeto. Ni es de difamación, ni es... Gracias. Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión. Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución... No, pero estoy haciendo una reflexión que veo que el señor Sánchez interrumpe, pero será su responsabilidad como máximo representante de este país. Insisto, esto es una comisión de investigación, no es otro tipo de comisión como se ha calificado y este Senado se merece un respeto. Siga, señor Gordillo. El senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo, es el que tiene el turno de palabra ahora mismo. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Sánchez. Vamos a ver, yo espero, señor presidente, de su benevolencia que me permita al menos el mismo tiempo del que ha dispuesto la senadora Caballero. Ya sabe usted que compartimos el tiempo de este turno. Señor Sánchez, ha comentado usted su intervención en esta comisión con un gesto de cinismo, diciendo que usted está contento de venir al Senado. ¿Y por qué no ha venido? Porque no vino usted al Senado desde el 12 de mayo de 2024, señor Sánchez. Usted elude el control parlamentario y esto es incompatible con la práctica democrática, señor Sánchez. Usted, todo su mandato, toda su legislatura es absolutamente incompatible con cualquier práctica democrática. Usted no responde de nada. Cuando se le pregunte, sale con otra respuesta que no viene al caso de lo que se le ha preguntado. Lo hemos visto antes, lo vemos en las sesiones de control al gobierno. Usted no responde ni de la corrupción de su partido, ni de la de su entorno, ni de su suicida política migratoria, ni de dejarnos sin luz, ni del caos en los transportes, ni de la omisión de socorro en la Dana, ni de los incendios, ni del cierre de la central nuclear de Almaraz que va a dejar a Extremadura más empobrecida de lo que está, ni de la crisis de vivienda. Usted no responde nunca de nada. Y usted quiere hacer ver a los españoles que a usted se le ha sorprendido. Estos son las intervenciones que habría que evitar, ¿no? Totalmente. Pero ha dicho, que quisiera recordar, ha dicho, yo creo que esto es un circo. Pedro Sánchez en una comisión, ese es el respeto institucional que tiene hacia cuestiones. Sí, pero para circo también el del senador de Vox, es que vaya al grano, que empiece a preguntar, ¿no? Entonces, se ha visto muy bien en el interrogatorio de la senadora de UPN cómo
con las preguntas directas, concretas, repreguntando, le ha sacado de quicio hasta hacerle decir, tras el primer interrogatorio, y le quedan unos cuantos, esto es un circo, o sea, se le vaya. Al presidente está perdiendo los nervios. Y luego, después de ver eso y lo eficaz que es eso, nos sale el señor de Vox con un discurso político, no con un interrogatorio, que es lo que hay que hacer. Los discursos políticos están para otros sitios, están para los mítines, están a veces para el Senado, pero no para una comisión de investigación. Continúa, veo a Dani que está haciendo gestos de... Sí, porque ahora está recordando la pandemia, cómo nos encerró a todos, cómo cerró también el Parlamento, reivindicando un poco la acción de Vox, que fue quien lo denunció ante el Tribunal Constitucional. Es decir, sigue dando un mitin de alguna preguntas, manera. Estoy de acuerdo con lo que comentáis, porque precisamente hay preguntas. Esto también va de mascarillas. El caso Koldo también va de los contratos de mascarillas. Y quisiera recordar que el propio Ministerio de Transporte, ya con Óscar Puente de ministro, encargó una auditoría, y en esa auditoría se vio que Ábalos en menos de media hora duplicó el pedido de mascarillas que había encargado una empresa de la que era socio Víctor de Aldama. Entonces, una de las grandes preguntas que a lo mejor le podría preguntar al presidente es: usted aprobó un contrato millonario, el Consejo de Ministros evidentemente tuvo información sobre ello. ¿Usted sabía que ese contrato iba para una persona como Víctor de Aldama, para estas empresas? Porque es que, reitero, que el caso Koldo también va de mascarillas. De hecho, ahí explotó. Vamos a ver si ya ha preguntado, a ver si ha puesto el huevo ya el senador de Vox. El presidente del gobierno admitiendo dinero metálico. ¿Pero cuánto dinero ha recibido usted, señor Sánchez? Bueno, señoría, si me permite, porque ha hecho usted una introducción... Hombre, naturalmente, aquí, señor Sánchez, le digo que nosotros hacemos las observaciones que consideramos oportunas y le hacemos además preguntas. Usted respóndanos, por favor. Evidente. Mire, simplemente porque usted ha hablado de que no falto el respeto al Senado, simplemente volver a recordar, como le he dicho antes a su compañera de escaño, he comparecido como presidente del Gobierno de España en más de 60 ocasiones. Creo recordar que... Señor Sánchez, hace un año y 6 meses que no viene usted aquí. No nos niegue la evidencia, ni nos cuente lo mucho que usted responde ante las Cortes Generales. Las Cortes Generales se componen de Congreso y Senado. Mal el senador de Vox, porque no le está dando cuerda, ha caído en la trampa. Totalmente. Pero es que se la ha puesto en bandeja de plata, en fin. Silvia, ¿qué tal? Buenos días, Rosana, buenos días. Cuéntanos. Pues te adelanto que ya hemos empezado a recibir los primeros mensajes sobre precisamente la comparecencia de Sánchez en el Senado, pero sobre todo los oyentes hoy han querido dejarnos su opinión sobre lo que pasó ayer en el funeral laico de Valencia. No hay dudas, Mazón debe dimitir, está tardando, y tras él el presidente del gobierno y también algún que otro alcalde y alguien que ha logrado escurrir el bulto en todos estos meses. Teresa Rivera, parece que nos hemos olvidado de ella, y entonces era ministra del gobierno de Sánchez y estaba más preocupada por superar el examen en Europa que por las 237 víctimas mortales. Una pausa y las escuchamos. Es la mañana, es radio. Señoría, insisto, he sido el presidente del gobierno que más veces ha comparecido ante las Cortes Generales. Tengo un inmenso respeto ante una institución que debería dirimir y desarrollar debates vinculados con el debate territorial, que es muy importante en nuestro país. Fíjese que el otro día, precisamente, leía un informe... Sánchez, no se lo puedo permitir. No me vuelva usted otra vez a contar la historia de cuántas veces ha comparecido usted aquí. Eso es un dato perfectamente... No, es que usted no ha venido aquí a eso. ¿Puedo simplemente culminar mi reflexión? No haberle hecho ese comentario y esa pregunta, ¿verdad, es que Daniel? Esto que están escuchando obedece a que hace tan solo unos minutos el presidente del gobierno se ha referido a esta comisión como comisión de difamación. Entonces, en ese momento, comisión de difamación. Eso es, el presidente Luis Suárez ha dicho que va a retirar esas palabras del diario de sesiones porque sí, suponen una falta de respeto para los senadores. Eso es lo que ha dicho el presidente de la comisión. ¿Y por qué tiene que retirarlo? Es la manía de siempre. Es la intolerable moda de los últimos años. O sea, a ver, el diario de sesiones es sagrado. Si él ha dicho eso, tiene que estar ahí que ha dicho eso. Cuando vaya un historiador dentro de 100 años, tiene que encontrarse ahí que el presidente era tan impresentable como para decir eso. ¿Y por qué no retira entonces lo de esto es un circo? Es que si va a retirar lo de la difamación, ¿por qué no retira lo de que esto es un circo? ¿Porque no le parece lo suficientemente ofensivo o cómo? Esta comisión, en cualquier caso, sí que ha deparado momentos de utilidad, de gran utilidad. De hecho, el día que el Caimán envió la carta a la ciudadanía, había comparecido Illa y había reconocido que le fue a ver Koldo al despacho para hablar de los contratos de mascarillas. Y ese momento, claro, se olvidó porque voló, porque la actualidad le atropelló, porque este señor le dio por mandar la carta a la ciudadanía.
pero eso de alguna forma involucra a ella, hizo ver que no era completamente ajeno a esta gente y a sus manejos, o por lo menos a sus visitas. ¿Pagaba el señor Sabiniano los gastos de su campaña para las primarias del Partido Socialista, señor Sánchez? Señoría, dejo a un lado todo lo que son los calificativos que hace sobre mi suegro ya fallecido. No, sobre su suegro no, sobre sus negocios, usted perdone. ¿Puedo responder, señoría, sí, responda. A su pregunta? Y en segundo lugar decirle que por supuesto que no. No. Por supuesto que no. Muy bien. Señor Sánchez, ¿y cuándo conoció usted las actividades delictivas o presuntamente delictivas del señor Koldo, del señor Ábalos y del señor Cerdán? ¿Y por qué no las denunció usted en su momento? Oiga, ¿usted conocía el comportamiento del señor Ábalos con las mujeres de su entorno? Usted, que es un sedicente feminista, como ha dicho antes, ¿por qué no lo denunció usted? Porque era un clamor, señor Sánchez, según se dice. ¿Por qué le cesa a usted? ¿Usted conocía ya los detalles de lo de Jessica, que le tenían puesto un piso con dinero público aquí en la Plaza de España, un piso de lujo, enchufada en una empresa pública? O sea, actitudes, elegir mujeres por catálogo en el entorno, dentro de su gobierno, señor Sánchez, dentro de su gobierno, siendo usted presidente. Por eso le digo que es usted el responsable de todo esto. Dígame. ¿Usted sabía esto y lo consintió? Son dos preguntas, señoría, y le responderé a las dos, ¿no? Sobre la primera de las cuestiones, yo como presidente del Gobierno y como secretario general del Partido Socialista Obrero Español actúo en el momento en el que se produce la detención, en este caso, de Koldo García. Precisamente fue cuando le requería al señor Ábalos, a José Luis Ábalos, el acta de diputado. Y en segundo lugar, como he dicho antes a una de sus preguntas del anterior interviniente, desde luego, señoría, una cosa es la confianza política que efectivamente yo deposité en el señor Ábalos, y otra cuestión bien distinta es un comportamiento diario del señor Ábalos en lo personal que no solamente rechazo, sino que también me decepciona. Pero mi pregunta no es esa, mi pregunta es si usted lo conocía de antemano, si usted sabía que el señor Ábalos se servía de mujeres que se anunciaban para servicios, no sé si sexuales, de compañía o de qué tipo. Prostitutas, sí. O sea, que diga prostitutas, que no pasa nada. Que no es una actitud impropia de un gobierno, de un ministro de un gobierno de España. ¿Lo sabía usted o no lo sabía? Es una actitud absolutamente impropia que yo rechazo, que efectivamente el Partido Socialista condena y que además hemos tomado medidas, tanto desde el punto de vista orgánico como desde el punto de vista institucional. He querido antes recordar, a preguntas semejante, no responde así, lo sabía, que la organización ha sido la primera organización política en el país que ha incorporado a su código de conducta, Yo creo que el interrogatorio no se lo ha preparado el senador de Vox. Me parece que está divagando, que esas mismas preguntas se pueden plantear de otra forma y además no. Y sobre todo en otro orden. Sí. Es decir, no puedes saltar de una cosa a la otra sin... No hay preparación, se nota claramente. Bueno, Silvia. Bueno, pues como decía, hemos empezado a recibir esos primeros mensajes sobre esta comisión. El señor Gordillo ha pisado ya la pregunta que le planteaba una de nuestras oyentes al nuestro presidente del Gobierno. Ahora enseguida la escucharemos, pero vamos a continuar después con Valencia. No entienden los oyentes el complejo de Kennedy que tiene Pedro Sánchez y lamentan la tremenda politización del homenaje a las víctimas. Nadie cuestiona que Mazón deba dimitir, eso se da por sentado, pero como decíamos antes de la pausa, tras él deberían ir otros muchos cargos o cargas públicas. Creo que esta comisión en el Senado es la mejor moción de censura que puede haber. Le recomendaría al congresista del PP que, por favor, las preguntas van a ser muy importantes, pero más importante va a ser estar atentos a las respuestas y a los silencios. Eso va a ser muy importante para seguir con la investigación. Yo le preguntaría al presidente que cuál fue el verdadero motivo por el que quitó a Ábalos. El galgo de Paiporta, ahí llegando en procesión al funeral, o sea, en una caravana de coches, no sea que le vaya a pasar algo. Tiene un complejo de John Kennedy que no vea. Y nada, pues el tío luego ahí protegiéndose ahí detrás del rey, pues una vergüenza. Pues dando por hecho que es lícito que
protesten los valencianos, protesten los afectados, por supuesto. Pero lo de ayer, que politicen hasta los muertos, es un horror. La gente somos muy manipulables, la verdad, porque Mazón ya no tenía que estar ahí, eso es verdad, después de la desgracia que pasó y que no supo estar a la altura, desgraciadamente. Pero, por supuesto, los que se negaron a prestar ayuda son los que debían, que es el Estado, como siempre. Yo sé que los valencianos estamos todos cabreados y muy apenados de lo que pasó, pero si hay que dimitir Mazón, detrás que dimita también Pedro Sánchez, porque los dos han llevado muy mala gestión de lo de la riada. En Valencia nos faltaron los reproches a Pedro Sánchez. Los de Mazón los escuchamos y los aceptamos, pero los de Pedro Sánchez, qué pena. Lo que hicieron esa parte de víctimas blanqueando al presidente de gobierno, porque es lo que han hecho, blanquearlo para que no pueda reconocer nunca su responsabilidad, me parece lo peor. Declarar culpable a Mazón no significa saber lo que ha pasado, es no querer saber lo que ha pasado. Querer saber lo que ha pasado es saber por qué nadie estaba pendiente del Barranco del Pollo y nadie avisó de que el Barranco del Pollo bajaba mucha agua. Soy de Aldaya y aquí en Aldaya ya sabemos que si llueve mucho en Chiva, en Godelleta, Requena, Utiel, esa es el agua que nos baja a Aldaya. Estamos acostumbrados, ya nos pasó en el 2000. ¿Quién tenía que estar pendiente? Porque el alcalde de Aldaya no llamaba a Chiva como se ha hecho toda la vida, que yo he ido a la CUAS, al colegio, y nos llamaba por teléfono, o sea, el alcalde al colegio y decía, por favor, los de Aldaya, que se vayan a cruzar la vía antes de que llueva más. O sea, eso ha pasado siempre. Y mientras, la verdadera culpable, Teresa Rivera, se va a ir de rositas. El acortamiento de plazos que hizo la anterior administración sobre los periodos de investigación y de apertura de diligencias ante macrocausas que afectaban a la anterior espero que tenga administración. éxito. ¿Puedo continuar, señoría? Mire, señor Sánchez, yo ya he dicho, señor presidente... Le queda una pregunta, señor Gordillo, una más. Una más. Vamos a ver, señor Sánchez. ¿Me permitirá usted hacer una pequeña conclusión al final? Porque, vamos, es que no dispongo ni mucho menos de tiempo que ha dispuesto la señora Caballero. Le queda una pregunta y se acabó. Una pregunta y se acabó. Pues muy bien, mire usted, señor Sánchez. Mire, yo le hubiera preguntado, por supuesto, pero no voy a contestar, ¿qué tuvo usted que ver con la visita de la usurpadora golpista Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas? Porque el señor Ábalos le mandó a usted un WhatsApp y usted contestó bien. Luego usted dio por buena que una persona que está usurpando el poder en Venezuela, y lo lleva usurpando desde hace mucho tiempo, con su postura absolutamente antidemocrática y golpista y tiránica, pusiera los pies en España. No sabemos para qué. El formato de esta comisión no da para más. También le hubiera preguntado, señor Sánchez, por su hermano. Es que lo de Gordillo es insólito, es que me parece... Es que ni adrede se hace peor. La UCO encontró un papel con un programa, lo que parece ser un programa de la visita de Delcy a España, con una cena con varios ministros. Esa era la pregunta. Dice, yo le hubiera preguntado, pero ¿y por qué no lo ha hecho? Pregúntale, déjate de soltar rollos. Y además es que le ha dicho, última pregunta, pues formule la pregunta. Es que él dice que el formato no lo permite, pero es que no es así. Lo hemos comprobado con la senadora de UPN, que le ha realizado un montón de preguntas, y en el caso del senador de Vox, pues yo he contabilizado 7, 8, es que no lo ha hecho más. Muy mal el senador de Vox, de verdad. O sea, es una pena, porque el interrogatorio al presidente del gobierno había alcanzado un punto muy álgido con la senadora de UPN, y ha llegado este señor, el señor Gordillo, y lo ha chafado. Y claro, esto al presidente le da alas, lógicamente. Le genera confianza en la posición. Se habla de que el señor Gordillo va a ser el candidato de Vox en las próximas elecciones en Extremadura, y yo creo que aquí ha habido una parte de meeting, sobre todo al principio, de decir, voy a decir cosas que son muy importantes tal, y que ha estado completamente fuera de lugar. El mejor meeting que puede hacer un candidato es hacer un servicio a este país, y el mejor servicio que en este caso este senador podría hacer a España y a Extremadura, si es que se confirma que es el candidato, es hacer un buen interrogatorio al presidente del gobierno. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Rosana, pero me da a mí que el senador Gordillo no. Ya.
En fin, pues es que no le quiero recomendar al señor Gordillo los 8 días de oro de Corte Inglés, Naya, es que no quiero. Ya lo siento, pero el resto de oyentes no tienen la culpa. Es verdad. No tienen la culpa. Vamos a contar que son los 8 días de oro en el Corte Inglés. Solo hasta el 2 de noviembre hay más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Moda de temporada para hombre, mujer y niño. Y, por ejemplo, en moda para hombre hay hasta un 30% de descuento en Apapigri, en Timberland, en Roberto Berino. Hay una selección con un 20% en Emilio Tucci, Dustin y Joyce. Para la mujer, 30% en Now Lover, también en Cermat, en Marco Polo, en Roberto Berino, en Adolfo Domínguez, Woman del Corte Inglés, Saucer Cotton o Cushel. En moda joven, hasta el 20% de descuento en Easywear, en Green Coast, y una selección del 30% en Blue Banana. Para los más pequeños, también una selección al 30% en Gap, Goco, en Kids del Corte Inglés, en Coconut y en Cotton Juice, y todo esto y mucho más en los 8 días de oro del Corte Inglés hasta el 2 de noviembre en la tienda, en la web y en la aplicación. Muy bien, bueno, pues gracias por poner un poco de cordura, Naya, en esta recomendación. Nos vamos a hacer una pausita y enseguida les resumimos lo que está pasando en el Senado y más asuntos. Es La Mañana de Federico. Es Radio. La voz de UPN lo ha dicho literalmente. El gobierno de Chivite en Navarra ha tenido en Cerdán el mejor enlace con el gobierno de Sánchez. Esto, en este contexto, solo busca una cuestión. Y yo, insisto, señor Sánchez, sería un error político y una injusticia con una tierra que ha... Bien, esta señora a la que están ustedes escuchando es Uxue Barcos, que ya les digo yo que es la primera vez o una de las primeras veces que comparece en esta comisión de investigación que lleva meses en marcha. Ya nos lo advirtieron hace unos días, por aquí van a pasar varios portavoces y representantes a los que no hemos visto el pelo, literalmente fue como me lo describieron, y es cierto, ahí tenemos un ejemplo en Uxue Barcos que, como bien recordabas, Daniel, hace unos instantes, también tiene que ir con mucho tiento en esta comisión, porque también su partido y ella en concreto podría estar salpicada por el caso de la trama Navarra, ¿no? De la adjudicación de los contratos. Presidenta de Navarra antes de María Chivite y adjudicó algunos de los contratos que están bajo la lupa de los tribunales, sí. Bueno, pues ahí está la señora Barcos compareciendo. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Muy buenos Sergio días. Eras, cuéntanos, vamos a hacer un resumen de lo que está pasando. Pues desde las 9 está compareciendo Sánchez, como decías, ahora mismo es Uxue Barcos quien le está interrogando, y la primera en hacerlo ha sido la senadora de UPN, Marimar Caballero, y hay que decir que ha pasado de todo. Cámara alta, Leticia Barquín. Buenos días de nuevo. Se confirma la estrategia que avanzábamos a primera hora. El presidente del Gobierno, más que responder a las preguntas, ha optado por mantener una actitud totalmente ofensiva contra los partidos de la oposición. Ha reconocido haber recibido dinero en efectivo, aunque ha precisado que en ningún caso superó los 1.000 euros. También ha negado la existencia de sobresueldos en la sede de Ferraz, y durante su intervención el presidente ha recurrido a hablar por encima de los senadores para esquivar algunas de sus preguntas, dejando patente el poco respeto que muestra hacia esta comisión de investigación. Bueno, yo creo que esto es un circo más que una comisión. Bueno, esa es su opinión. Si ese es el respeto que usted le tiene a una institución... En el caso, por ejemplo, del señor Feijóo... A ver, mire, no le voy a... Es que a mí no me importa. No, es que no me importa. Yo si no le importa, como... A ver, insisto. Coldo dijo, me quiere... Mire, que es que ni Feijóo es mi presidente, ni me importa. Los gastos de representación... A ver, señor Sánchez, el presidente pediría o que le pare el tiempo... Que eran 72.000 euros. Me está preguntando usted que ¿cuántos iban en el pellón? Sí. ¿De verdad, señoría? Sí. ¿De verdad, señoría? Sí. ¿Vamos a estarnos toda la mañana hablando de quién iba en el pellón o no? No, toda la mañana no, solo un poquito. Pues, señoría, depende del día. Bueno, me alegro que se lo esté pasando bien, porque la verdad es no que... No es que me lo pase bien, es que me parece una pérdida de tiempo. Bueno, el rifirrafe también se ha producido con el senador de Vox, Ángel Pelayo Gordillo. Sánchez ha provocado el enfado de varios senadores al referirse a esta comisión de investigación como una comisión de difamación, lo que ha llevado al presidente de la comisión a llamarle al orden en varias ocasiones y a retirar esas palabras del acta de la sesión. Además, hasta en 2 ocasiones Sánchez no ha sido capaz de aclarar si cuando cesó a José Luis Ábalos era conocedor de las presuntas andanzas del exministro. El ministro Óscar Puente, que es muy dado a ir reaccionando en X a prácticamente todo, dice que ha visto ridículos grandes en el Senado, pero el de la senadora de UPN es uno de los mayores, y que si el nivel de la derecha en el Congreso es penoso, y dice también que si el nivel de la derecha en el Congreso es penoso, lo del Senado es para llorar, dice el ministro en su perfil de la red social X. Tendrá que seguir respondiendo el presidente toda la mañana y esperamos ese momento, sobre las 12:01 aproximadamente, que será el turno de interrogarle del Partido Popular. Abandonamos la comisión, vamos a volver a Valencia y a las reacciones después del funeral de Estado. La ministra Diana Morán
Morant, recordemos, secretaria también general de los socialistas valencianos, en Radio Nacional, aprovecha nuevamente para cargar contra Amazon y reivindicar el papel del gobierno. Que esta riada y la negligencia de la gestión de la misma, la falta de aviso a la ciudadanía, pude ver el dolor convertido en rabia, no odio, dolor convertido en rabia, que nace de ese dolor, pero también de la valentía que tienen las víctimas que buscan justicia. Ustedes lo saben, el presidente del gobierno mismo se ha reunido con las víctimas, continuos acercamientos, porque además las víctimas tenían exigencias también para el gobierno de España, y todo lo que nos pidieron las víctimas se ha cumplido, de manera que sí, hemos trabajado como administración. La señora Morant miente descaradamente. Primero, el señor Sánchez no se ha reunido con las víctimas, se ha reunido con 3 o 4 víctimas en un encuentro fortuito, prácticamente a oscuras, que tuvieron hace unos meses en un despacho en Valencia. Eso lo primero. Lo segundo, hay muchas víctimas de la Dana, por cierto, 24 no estuvieron ayer en ese acto, y eso hay que recalcarlo, que no están de acuerdo con lo que ha pasado y cómo está actuando el gobierno de España, y además se quejan de que el presidente del gobierno no se ha puesto en contacto, ni nadie del gobierno, con ellos. Y sí lo ha hecho la Generalidad. Eso también hay que decirlo, y esto lo decimos aquí claramente. Entonces, bueno, que no diga la señora Morant cosas que no son, porque no se puede mentir a los ciudadanos, ¿verdad? Se han pagado un 6% de las ayudas que el gobierno había comprometido con los afectados por la Dana. Un 6%. Es decir, un año después. Eso es lo que ha hecho el gobierno de España. Y la Generalitat, que lo hemos dicho antes, no lo ha hecho bien, ha pagado más del 60%. Lo digo porque, hombre, sin ser el 60% una cifra óptima, porque tendría que ser a estas alturas ya el 110, sin ser el 60% es 10 veces el 6%. Entonces, vamos a poner un poco las cifras a cada uno en lo que realmente ha hecho. Aparte de cosas como que muchas de las ayudas tienes que pagar Hacienda, en fin, es un auténtico escándalo cómo se trata en España a los que sufren algo así. Como cuando el Estado, que si algo justifica la existencia de un Estado tan caro, tan oneroso y tan grande como el que tenemos, es ayudar a los que sufren algo así, pues cuando pasa algo así, el Estado desaparece, se borra, no está, no va, no quiere. Un par de cuestiones más. Debido a las condiciones meteorológicas y las consecuencias del temporal de ayer, están suspendidos varios trenes de media distancia entre Huelva y Sevilla y Cádiz. Hacemos una última parada por el ámbito internacional. Ha concluido una de las reuniones más esperadas entre Trump y el líder chino Xi Jinping en Corea del Sur. Se irán conociendo más detalles, pero Washington reduce un 10% los aranceles a China, y Pekín suspende las restricciones a las tierras raras tras una reunión que califican de increíble. Me ha parecido una reunión increíble. Es un gran líder, el líder de un país muy poderoso. Creo que se han tomado muchas decisiones, no ha quedado nada pendiente. Hemos llegado a conclusiones sobre muchos puntos muy importantes y se las haremos saber en breve. Se trata de muchos temas diferentes, muchos de ellos muy importantes. Bueno, se le ve entusiasmado a Donald Trump. Una de las cuestiones, bueno, esto es importante, esta gira que está haciendo el presidente americano por Asia. Una de las cuestiones que iba a plantearle, precisamente, aparte de lo de las tiras raras, como contrapartida, le iba a pedir también el que dejasen de distribuir los componentes para la fabricación del fentanilo, que está matando a centenares de miles de jóvenes en Estados Unidos. Entonces hay que recordar que los contenedores con esos componentes llegan a México. En México se fabrica el fentanilo y luego se pasa a Estados Unidos, y allí mueren, bueno, pues ya sabemos, es una tragedia absoluta en los Estados Unidos, en concreto en algunas ciudades americanas, que nos deja imágenes devastadoras, ¿no?, de esos zombies andando por las calles. Pero bueno, es que Trump Eso es muy interesante, porque uno de los cargos a los que se enfrenta el Pollo Carvajal, el antiguo jefe de los servicios de inteligencia de Venezuela, que está esperando sentencia en Estados Unidos, es el de narcoterrorismo, porque acusan, entre otros, al régimen bolivariano de inundar de fentanilo las ciudades de Estados Unidos como una especie de maniobra dentro de narcoterrorismo. En cualquier caso, sobre la reunión, no sé si habéis podido echar un vistazo a las imágenes, pero Trump intentaba ser simpático y se había encontrado un muro delante, no parecía muy contento. Xi Jinping me estaba dando hasta pena por Trump, decía, bueno, hombre, alguien intenta ser simpático y el otro le recibe a cara de perro. Pero Trump siempre está entusiasmado, especialmente consigo mismo, lo cual muchas veces te hace que incluso en las cosas que pueda hacer bien, tengas que establecer como un paréntesis de cuidado, a ver al final qué hay de realidad exacta en esto, y si es verdad todo ha ido tan bien y se ha llegado a tantos acuerdos. Al final estamos acostumbrados de que todos los
pollinos nos los vende como caballos de pura raza y pues bueno, hay que al final esperarse para poder distinguir qué es y qué no es. Isabel González. Muy buenos días. Uy, no te asustes. No, estaba aquí concentradísima mirando lo mismo que vosotros. Bueno, sí, la comisión de investigación del Senado. Del que está puesto en la redacción y el nivel de grito a veces ya supera lo comprensible, pero bueno, me entiendo que en la crónica rosa... O de carcajada, rosa, ¿no? El nivel de carcajada. Sí, en la crónica rosa también podemos llegar a eso, porque ya empieza a haber una nebulosa, y ya entro en los temas que vamos a abordar dentro de un ratín, entre lo que realmente ha escrito Juan Carlos I en sus memorias y entre lo que están publicando algunos medios de comunicación que parece entresacado de sus memorias, pero que no sé si son aventuras literarias o es una forma de explicar lo que él va diciendo por ahí fuera de lo que tiene escrito en este manual, en esta biografía. Hay que decir que hasta el 12 no se publican en Francia, pero ya tenemos varios avances en medios franceses porque además pues es Laurence Debré la autora de este manual de estilo y además colabora en la revista Hola, cosa que nos hace pues entrar en esta publicación, sobre todo en el digital, para ver si hay alguna novedad. Hoy las novedades ya apuntan con bala. ¿A qué me refiero? Porque ayer dábamos un avance de lo que suponía su esposa, sus perros, determinados momentos de la transición, y eso para mí pues se queda en lo accesorio, pero es que ahora ya entramos en Leticia directamente, ¿no? En ese desencuentro personal, y aquí estoy hablando de un entrecomillado al que se refieren los diferentes medios franceses que hablan de la historia. Por eso digo que habrá que esperar a leerlas o por lo menos a verlas traducidas, porque a lo mejor se está yendo demasiado de madre. Incluso habla de su funeral, ¿no? De si hay algo preparado. También hay que ver que esto es un chau chau que lleva sonando mucho tiempo, ¿verdad? Porque siempre hemos dicho, bueno, se ha cebado mucho, ¿no? Habrá que organizar esto. A lo mejor también pues se han basado en lo que me gusta a mí mucho llamar lugares comunes, ¿no? En los chascarrillos clásicos que comentamos siempre sobre este señor, sobre el que fuera rey de España y que ahora parece que quiere responderse a sí mismo o que quiere que respondan abriendo el melón de las memorias. Hay un punto muy importante que también comentábamos ayer cuando dice lo de yo lo que quiero es volver a España. Pues hoy he dicho y hecho, a las 11 de la noche aterrizaba en Vitoria, en el aeropuerto de Vitoria, y se iba a la clínica de su amigo el doctor para hacerse sus tratamientos anti-aging. Es decir, que sus viajes a España, que yo sepa, no le tienen en inmigración allí con la maletita esperando para darle paso a nuestro país, porque sigue siendo ciudadano español a pesar de la cuestión impositiva. Eso por un lado. Hoy es noticia también, además, su nieto, uno de sus nietos. Hoy entrevista sorpresa. Yo cuando lo he visto esta noche digo, pero ¿quién ya es la segunda que hace, creo recordar, porque él va esta tarde a estrenarse ante la selección española de balonmano a las 6:00 de la tarde mira, por lo menos creo que Suecia, Sergio, si no me equivoco, Suecia, sí. Digo, por lo menos no es Grecia ni ningún país así que pueda generar algún tipo de sonrisa, ¿no? Bueno, pues efectivamente habla del apellido, de lo que le lastra el apellido, pero se refiere sobre todo al apellido Urdangarín, ¿no? Lo que le pueden gritar en los partidos. Yo esta mañana decía que es ídolo de masas, es ídolo de las nenas, o sea, es uno de esos chicos que tipo Plex gusta mucho a las jovencitas. Es un chico muy guapo. Es guapo, es deportista, etcétera. Lo que me llama la atención es que cuenta que él le pide siempre consejo a su padre y sobre todo es como un bálsamo, ¿no? Le llama para que le tranquilice porque se pone muy nervioso y entonces el padre le da 3 o 4 claves, 3 o 4 pues instrucciones para tranquilizar y que haga un buen partido. Es verdad que su tarea de padre es indiscutible porque siempre le hemos visto con los chavales, con los 4 hijos, entrando, saliendo, paseando, excepto su época de la cárcel, era una figura importante y eso sí que han conseguido mantenerlo, por lo menos la relación buena entre hijos y padres, me refiero a la infanta. Y otra realeza, en este caso la de Terelu Campus and Family, todos ellos se juntaron ayer en el teatro porque Terelu, ya sabéis que ahora es actriz, ahora también dentro de lo que hace es actriz, ha tenido muchísimas críticas, hay muchos intérpretes que la están criticando por intrusismo, ¿no? Bueno, el intrusismo está a la orden del día. Como la gente. Quitando determinadas carreras como la medicina ya, pues ministro puede ser cualquiera, como diría el clásico. Pero hay intrusismo hasta en la medicina y además con unas consecuencias totalmente... Hay intrusismo en todos los terrenos. Horrible. Pero bueno, la crítica que he leído es que no lo hace tan mal, Terelu. Lo que sí que estaba allí era su hija apoyándola.
Pero no estaba su consuegro, que es Carlo Constancia. Me da la sensación de que no han querido líos en este sentido y me parece bien, porque no quiero que se vuelva a abrir ese melón. Y todo esto lo vamos a comentar, como digo, en la Crónica Rosa, donde tenéis, por supuesto, paso cuando necesitéis para contar lo que está ocurriendo en esa comisión, que yo no sé si realmente a estas alturas ya va a enderezarse. Pero bueno, como pues digo, no sé, ahora bueno, vamos a seguir siguiendo lógicamente la comisión y bueno, y si dice algo muy arriesgado y importante el presidente del gobierno, cosa que dudo, alguna novedad, alguna confesión, alguna verdad. Que se le pueda escapar alguna, pero en fin, pero pocas. Bueno, que te dejamos con los oyentes. Isabel, mañana ¿En Palma? En Palma. Sí, ahí que vamos a estar. Sí. Un ratito nos vamos. Ustedes mañana a partir de las 6 en punto. Hasta mañana. Es la mañana. Es radio.